acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Vamos a detenernos aquí, vamos a ver si logramos avanzar un poco más de ahí, porque solo en estos 7 versículos que acabamos de leer, hermanos, tiene un contexto muy profundo que Lucas nos quiere dejar ahí. Los profetas, hermanos, que habían pasado y habían escrito por lo menos 400 años antes, quizás muchos años más atrás, habían dado la profecía del lugar de donde debía nacer Jesús. ¿Qué decía la profecía, hermanos? Que donde nacería el Mesías, el príncipe Emanuel. ¿Dónde lo decía, hermanos? ¿Dónde debía nacer? ¿Alguien ha estudiado, por lo menos ha escuchado, dónde decía la profecía? 400 años antes, incluso el salmista, ¿dónde debía nacer Jesús? En Belén. Pero había un problema, hermanos, porque si Jesús no nacía en Belén, entonces todos esos profetas que hablaron de que el nacimiento de Jesús sería en Belén, se convertirían en profetas falsos. Y entonces la palabra de Dios entraría en un problema tremendo. Y prácticamente este libro que usted y yo consideramos sagrado como el libro de Dios, no iba a ser más el libro sagrado, no iba a ser más el libro de Dios, porque unos profetas hablaron y dijeron, el Emanuel, Dios con nosotros, Jesucristo nacerá en Belén. Pero la Biblia dice que él, ¿dónde vivía, hermanos? ¿Dónde estaba viviendo José y su esposa? ¿Dónde estaba viviendo? En Nazaret. ¿Y por qué razón, hermanos, José inventaría un viaje? Si él no sabía la profecía, posiblemente él no tenía esa noción de que debían trasladarse voluntariamente para Belén, porque no tenían tan claro eso. Así que, ¿qué argumento tendría él para venir y hablar con su esposa y decirle, necesitamos mudarnos urgentemente hasta Belén para cumplir la profecía? Y en ese escenario, hermanos, Dios, escuchen bien, Lucas nos deja en todos sus registros todo bien presente. Dios, escúchenme bien, tiene todo bajo control. A Dios no lo coge nada por sorpresa. Nada de lo que usted ha vivido, nada de lo que usted ha experimentado se ha escapado de las manos de Dios. Hay cosas, hermanos, que nosotros lamentablemente hemos tenido que vivir, no porque Dios así lo quería, solo porque nosotros nos adelantamos a los tiempos de Dios. Y eso quedó registrado en la historia de Moisés. Dice que ese día que Moisés vio que uno de los egipcios estaba golpeando a uno de sus paisanos, dice Éxodo que él pensó que era el momento, porque él siempre sabía que tenía un propósito Dios con él al tenerlo allí, y él pensó que era el momento. Y el texto dice así: aunque Moisés pensó que era el tiempo, no era el tiempo de Dios. Y él, al usarlo, a hacer lo que hizo y matar a este egipcio, ahora le tocó ir a vivir 40 años en un desierto y vivir una serie de circunstancias que no estaban en el plan de Dios para él. Ese no era el plan de Dios, no era el plan, pero él se le adelantó al tiempo de Dios. Entonces, no es que Dios no tenga el control, la soberanía de nuestra vida, hermanos. Lo que pasa es que nosotros, a través de los años, nos desesperamos y no confiamos en la voluntad de Dios para nosotros. Pero Dios tiene nuestra vida, hermanos, bien organizada. Y si nosotros solo empezamos a caminar un día a la vez, por fe, un día a la vez, y dejamos que la soberanía de Dios pose en nuestra vida, avanzaremos. Entonces, en ese ajedrez, hermanos, en ese ajedrez que Dios tiene ahí, dice, bueno, queda una semana para que el niño nazca. Una semana. ¿Qué va a hacer? Entonces Dios tiene soberanía, hermanos, sobre este planeta. Augusto César era el hombre más importante
de su tiempo y de su momento. Y si podemos contextualizar el versículo hoy día, podríamos entonces compararlo con el presidente de este país. Era el hombre más poderoso. Y él, este Augusto César, hermanos, había desarrollado a Roma y toda esta región. Había sido un hombre muy próspero. Él había hecho un nuevo sistema de vías y había hecho que la ciudad creciera. Era un hombre muy respetado. Y eso le había hecho que su orgullo creciera un poco más de lo normal. Tanto así que él se consideraba Dios. Y por eso, cuando ustedes ven en un escenario del tema de los impuestos, había hecho que todas las monedas y todo lo que tenía valor se moviera, llevara su rostro. Porque él quería que todas las personas supieran que él era Dios. Y que todo lo que se movía y que todo lo que hacía era por su voluntad, porque él lo permitía. Así era su arrogancia. Se declaraba soberano. Sin embargo, hermanos, este pobre Augusto César no sabía que Dios está por encima y Dios es el que gobierna todo. Y entonces Augusto César, pensando que era su plan hacer un censo para hacer mover las personas, ¿quién estaba detrás de ese plan, hermanos? Dios. En este momento Augusto César estaba al servicio ¿de quién? Él no lo sabía, era un impío. Pero este impío, hermanos, ahora en este escenario está al servicio de Dios, porque ahora Dios necesita ejecutar su plan para salvar a toda la humanidad. Y ahora el instrumento de Dios será este impío por amor al mundo, por amor a usted y por amor a mí. Pero no era él demostrando su poder, era Dios a través de él. Y él viene y coloca una orden de hacer un censo. Y ese censo, hermanos, era obligatorio. Y hace que José y María se muevan hasta donde debían nacer Jesucristo. Esto a mí me encanta, hermanos, descubrirlo en la palabra de Dios. Porque yo, hermano, miren, hace 3 años que acepté la invitación para venir a trabajar a este país, yo no estaba tan consciente de lo que estaba aceptando. Se lo digo con todo el corazón. Yo vivo en Minnesota. No sé cómo es el tema acá, un poco de las clases y el racismo, pero Minnesota un poco más que acá posiblemente. Es un estado un poco más racista, un poquito difícil. Y pase lo que pase, hermanos, suceda lo que suceda, en este país seguiremos siendo invasores, aliens, ¿no? Como están diciendo en la noticia. No seremos más que eso. Y entonces, este Augusto, hermanos, hace un proceso de hacer un movimiento, pero era Dios detrás del telón. Entonces, el liderazgo, y es aquí donde yo quiero hablarle hoy a los hombres, aquí entró el liderazgo y la fe de un sacerdote del hogar. Porque Dios, a nosotros los hombres, nos ha permitido, y hablo de los que han tenido el privilegio de casarse, nos ha colocado como sacerdotes, como la cabeza. Y Efesios dice que la mujer, por amor a Dios y por cumplir su voluntad, se va a someter a su esposo, dice la Biblia, en todo. De hecho, hermanas, y esto se lo digo con todo, hermanos, el respeto como ustedes nos imaginan. Miren, esto yo sé que a las hermanas no les gusta mucho. Y no es que Dios sea machista, es que así tienen que ser las cosas. El hogar, donde la mujer es la que lleva los pantalones, ese hogar, hermanos, es un hogar antibíblico. No es un hogar bíblico donde la mujer es la que manda, donde la mujer es la que dice, donde el hombre está ahí. Escúcheme bien, hermanos, y se lo digo con todo el respeto. No es un hogar bíblico, porque la Biblia dice que el hombre debe ser la cabeza del hogar. Y si usted, hermano, no se coloca los pantalones donde los debe tener, debe ponérselos porque Dios lo manda que lo haga. Y hermana, usted no se sienta mal por eso, no crea que yo estoy aquí diciendo algo, no.
Porque dice la Biblia que la mujer se va a someter en todo a su esposo y lo va a hacer porque así Dios lo manda. Y la recompensa a que la mujer se someta en todo a su esposo es que el esposo tiene que amarla, dice, como a su propio cuerpo, cuidarla, nutrirla, bendecirla y ayudarla. Y cuando esas dos cosas se unen, el respeto de una dama por su esposo y el esposo la cuide, la proteja, la hace crecer, ese hogar va a ser una bendición, hermano, y esos niños van a ser una bendición. Pero el problema es que la sociedad cambió las cosas. El problema es que hoy se habla de manera diferente y eso no funciona. Así estamos hoy, hermanos, y eso es como está en la Biblia. Yo cuando doy un curso prematrimonial, y entonces cuando estoy sentado con las jóvenes, dicen, no, pastor, eso a mí no me gusta. Bueno, entonces hay una solución. Si usted no se quiere someter, si usted cree que eso es muy machista, que eso no está bien, no se casen. Quédese solita para que nadie la gobierne. Está bien, porque eso es lo que dice la Biblia. Eso es un asunto. Yo llevo 18 años pastoreando y los hogares están muy deteriorados, pero es por todas las filosofías modernas que el enemigo ha metido, hermanos. Pero eso es lo que Dios planteó para el hogar. Y en ese escenario, José jugó un papel muy importante, hermanos, porque era un sacerdote. Porque José sabía que con cada decisión que él tomaba, si se llegaba a equivocar, le estaría haciendo daño a lo que él más amaba, a su esposa y a sus hijos. Porque ese es el, hermanos, eso es lo delicado de nosotros los sacerdotes. Si yo por lo menos un día llego, hermanos, en la casa, un sábado, que sé que es el día del Señor, que sé que es el día de guardarlo, que sé que es el día de descansar, y llego y le digo a los niños, no, estamos en Estados Unidos, tranquilos niños, la cosa cambió. Estamos en verano, hoy no vamos a ir a la sociedad de jóvenes, pónganse la bermuda y nos vamos para el lago a bañarnos porque estamos en Estados Unidos y aquí se puede hacer eso. No estoy mal, hermanos, porque yo como sacerdote de la casa le estoy enseñando a mis hijos a quebrantar el sábado, y después cuando mis niños no quieren ir a la iglesia me van a decir, pero si mi papá lo hace. Y yo no soy radical, hermano, yo no soy un adventista, no, yo soy un adventista normal. Pero hay cosas, hermanos, que nosotros tenemos que tener claro, porque está en la palabra de Dios y debemos tener cuidado. Mire, yo no soy exagerado. Una sola vez, hermanos, le creí a mi esposa. Me dice ella, pasemos hoy un sábado diferente, no vayamos a la iglesia, vámonos para un parque. Yo estaba haciendo la maestría y yo estaba toda una semana por fuera, porque yo estaba viviendo en Bogotá, pastoreaba en Bogotá, y hacía la maestría en Medellín. Así que ese sábado no estaba en lista. Y ella me dice, pues amor, como no está lista de predicar, vámonos, hacemos el culto allá, llevamos la comida, compartimos como familia. Y pues a mí me sonó romántico el plan, y dije, pues sí, amor, está bien, hagámoslo así. Y como teníamos hasta mascota, nos llevamos el perro y nos fuimos para el parque, hermanos. Yo me fui. Y hicimos la escuela sabática, hicimos el sermón, nos gastamos como 40 minutos. Eso fue rápido. Y entonces ya no sabemos qué más hacer en el parque. Ahí nosotros y llevamos un juego bíblico y nos enredamos 2 horas y ya no sabemos qué hacer. Entonces llevamos cobijas, yo me acosté a dormir, mi esposa se puso a dormir, los niños brincando en los árboles, el perro corriendo. Terminamos, hermanos, haciendo lo que no está bien hacer el día. Y yo ya después reflexioné, no está bien. No está bien. Entonces este es el primer mes que yo me meto en este libro. El sábado vamos para la iglesia, adoremos al Señor, enseñémosle a nuestros niños que es un privilegio ir y compartir, que es ir a adorar a Dios. Y yo lo digo con respeto, no sé si a usted le gusta, hermanos, yo respeto, pero como sacerdote del hogar yo tengo que tener claras las cosas, hermanos, que Dios quiere, porque ahí yo estoy pastoreando a mis hijos. Si yo me tomo las cosas de Dios en mi casa de manera flexible, hago cosas que yo sé que no debe hacer, estoy afectando. Entonces usted, por lo menos, y lo digo con respeto, viene el invierno ahorita, pero igual usted va a trabajar en el invierno. Si cae nieve usted va porque lo echan del trabajo, pero llega el sábado, ay no, hoy sí quedemos en la casa, eso está haciendo frío, nada, cerramos la iglesia, quedémonos aquí y nos conectamos por YouTube. Usted queda dormido, ahí usted ya está sembrando eso en sus hijos, hermanos. Ahí está usted. Y el día de mañana ya sus hijos dicen, no, papá, yo estoy por la iglesia. Ay, no. Entonces, qué responsabilidad tan tremenda, hermanos, tenemos nosotros los sacerdotes. Entonces, miren el escenario de José. María
tiene aproximadamente 38 semanas. ¿Quién de las hermanas que están aquí, quiénes han tenido el privilegio de tener sus hijitos? ¿Quién han tenido? Date la mano. ¿Cómo se sintió? A ver, retroceda el tiempo. ¿Cómo se sintió usted en la semana número 31? Porque es a la 39, que más o menos ya nace el bebé. ¿Cómo se sentía usted ya en esa semana? Yo recuerdo, hermanos, que yo acompañaba a mi esposa a caminar para que mi esposa tuvo los 3 niños en parto natural y yo la acompañaba a caminar. Y yo recuerdo que cuando ella, ¡ay, espérame! ¿Qué pasó? Esos calambres, porque ya el cuerpo empezaba, el peso era una cosa tremenda, una incomodidad, ya no podía dormir. Ella, la Virgen María, hermanos, cuando llegó la orden para ir al censo, estaba en la semana 38. ¿Y por qué lo puedo comprobar? Desde donde ellos vivían hasta Belén, más o menos eran unos 140 a 150 kilómetros. En ese tiempo se movían, eran en camellos, en burros, pero ya la Biblia dice que ellos andaban en árbol y ellos no tenían su camello. Entonces, más o menos, la distancia o el tiempo en que caminaban unas personas en condiciones normales eran de 4 a 5 días. Pero ellos no tenían las condiciones normales porque iba ella embarazadita, así que ella tenía que parar, hacer descanso. Ya en ese tiempo, cuando el bebé empieza a crecer, con los órganos se reducen un poco, ya ella tiene que ir un poquito más al baño, más veces. Y cuando en la noche, en ese tiempo había pues esos vientos del desierto, había frío, habían páramos, eran rocas, montañas, asunto así tan cómodo que se sube en una camioneta, y no, era un asunto diferente. Así que más o menos, dicen los historiadores que fueron 7 días. ¿Qué le dijo José a su esposa para que ella lo acompañara y le dijera, vamos a hacer este viaje en estos 7 días? ¿Por qué? ¿Qué convicción tenía María en su esposo? ¿Por qué ella confiaba en él? Yo creo, hermanos, que María veía en su esposo un hombre de Dios y por eso ella le creía a su esposo. Y sabía que no era un arrebato, no era una emoción. ¿Cuántos errores hemos cometido los esposos? Y hemos causado dolor a las personas que más nos aman. Un día estábamos celebrando la Santa Cena de la iglesia y viene Leandro. Leandro es un niño más pequeño de la iglesia que yo pastoreo. Tenía Leandrito quizás 2 años, estaba empezando ya a caminar un poquito. Y Armando, su papá, estábamos oficiando la Santa Cena. Él es anciano de la iglesia, estábamos ahí. Y entonces Leandro venía hasta la mitad de la iglesia, miraba a su papá, y el hermano Leandro estaba como achatado porque estábamos en el acto solemne, partiendo el pan, el vino, y el niño se devolvía. Y el niño venía, miraba a su papá, y el hermano Armando ni lo miraba. Y el niño se quedaba así, mirándolo con esos ojos de decir, papi, yo quiero abrazarlo. Y yo estaba observando y le dije, Armandito, recíbalo, abrácelo, cárguelo, no hay problema, es un niño, él quiere estar con usted. Y entonces Armando llega y se queda mirándolo, y Leandro lo ve, sus ojos le brillan, Armando le estira los brazos y el niño corre y lo abraza y se queda con su papá. A mí esa imagen, hermanos, me enterneció muchísimo. Yo cuando me siento con mi esposa y mis niños a comer, siempre le miro los ojos, hermanos, y le pido a Dios que me ayude a que nunca una decisión mía apague el brillo de sus ojos, que yo nunca les haga daño, hermanos, porque se supone que Dios me regaló una esposa y que Dios me regaló unos niños para que yo los cuidara y estuviesen seguros al lado mío. José, hermanos, cuando Dios lo escogió para ser el padre de Jesús, sabía el corazón de él, hermanos. Sabía el corazón de él. Así que cuando José le dijo a su esposa, mujer, tenemos que hacer un viaje, ella no tuvo dudas de seguir a su esposo. No temió ir con él porque sabía que él estaba haciendo la voluntad de Dios.
porque sabía que ellos hacían parte de una profecía, porque sabía que ellos hacían parte de algo grande. Y yo quiero decirles algo, mis hermanos, ustedes y yo también hacemos parte de algo grande cuando confiamos y nos sometemos a la soberanía de Dios. El problema es que cuando nosotros seguimos a alguien que no está tomado de la mano de Dios, lo único que vamos a encontrar es dolor, sufrimiento, tristeza, heridas, lágrimas, decepción, hijos en las drogas, hijos en el alcohol, hogares despedazados, odio, rencor, nuestro corazón contaminado. Porque Lucas nos muestra en su libro que seguir a Dios es más que ser parte de una religión, hermanos. Estar aquí, hermanos, estudiar la palabra, venir a la iglesia, es tratar de cumplir el propósito de Dios en nuestra vida, hermanos. Es poder cumplir la profecía de Dios. ¿Y saben cuál es la profecía de Dios para nosotros? Que Dios quiere salvarnos. Eso es lo que Dios predestinó para usted y para mí. Que Dios quiere salvarnos. Eso es una profecía. Dios lo dijo desde antes. Mi gran profecía es que usted se salve, porque desde el vientre de nuestra mamá nos escogió para salvación. Eso es una profecía. Pero necesitamos estar caminando en la ruta de Dios, hermanos. Y en la ruta de Dios, José tenía que caminar esos largos 7 días. Y cuando llegaron al punto, hermanos, finalmente se cumplieron los días. Pero Lucas, ¿de qué días está hablando? Lucas, hermanos, no se está refiriendo solo a los 9 meses. Lucas se está refiriendo a la promesa más grande de Dios hecha a la humanidad. Lucas se está refiriendo, hermanos, a la promesa que se había dado en Génesis, en el capítulo 3, en el versículo 15, de que vendría un Salvador para este mundo. Se estaba cumpliendo la promesa que Dios había hecho hace 4000 años. Y Lucas está diciendo, se cumplieron los días, porque escúchenme bien, mis apreciados, cuando confiamos en Dios, las promesas de Dios se van a cumplir, porque el tiempo llega. Dios cumple sus promesas. Los días se cumplieron, porque Dios lo había prometido. Eso a mí me encanta. Los días se cumplieron, porque Dios le prometió a nuestros primeros padres, Adán y Eva. Los días se cumplieron. Y la Biblia dice, hermanos, que ahora pronto se cumplirán los días y el Señor vendrá por segunda vez. Y así como se cumplieron la venida de nuestro Señor Jesucristo en forma de niño, ahora vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Esta se cumplió, la que viene también se va a cumplir. ¿Estaremos listos, hermanos, para ese gran día? Pero hubo aquí en este escenario que Lucas coloca en estos versículos algo, cosas impresionantes, porque cuando ellos empiezan a buscar un lugar, necesitaban un lugar. Dice la palabra que el gerente de ese hotel no le permitió a Jesús que entrara. Ahora, nunca, hermanos, conoceremos ni el nombre del lugar, ni quizás el administrador del lugar, porque le cerró la puerta a Jesús. Se la cerró. Y solo siguió siendo un hotel más del montón. Y quedó en la historia como que le cerró la puerta a Jesús. Pero mire lo que dice Dios. Imagínense si ese hombre, hermanos, ve a todas las personas como Dios quiere verlas y las ve con misericordia, y él ve que hay una mujer que ya tiene esos dolores de parto, hermanos, se está quejando, su rostro se está retorciendo del dolor. Y si ese hombre hubiese tenido un poco de sensibilidad, hubiese entregado su propia habitación y hubiese dicho, claro, por supuesto, no hay habitaciones, pero les voy a ceder la mía. ¿Cómo no? Es una mamá, es un bebé. Siga. Y entonces, imagínense si en la historia de la humanidad hubiese quedado registrado
el hotel donde nació Jesús. Por eso, hoy día, cuando celebran la Navidad y quieren recrear, tienen que hacer un pesebre. Hacen un pesebre, porque un pesebre se volvió famoso, una pesebrera. Pero si ese hombre permite que Jesús ingrese, o que la Virgen María y su esposo ingresen, no estuviésemos hablando de un pesebre, estuviesen hablando de un hotel, el hotel más famoso de la historia de la humanidad, porque allí Jesús tocó la puerta para llegar, pero él dio cerrar su corazón, la puerta la cerraron. Y la razón que él dio es que está lleno, está lleno. Y la oportunidad le pasó. Y no sucedió nada con ese mesón, con ese hotel. Esa historia se repite vez tras vez, hermanos, vez tras vez. Porque ahora el Señor no busca nacer en un hotel, en un hospedaje, en un hostal. Hoy día el Señor busca nacer en el corazón de las personas. Amén. Él toca las puertas. Pero lo mismo que sucedió en esa historia, el Señor no puede encontrar lugar en los corazones que están llenos, que están ya totalmente ocupados. No hay lugar. Y entonces valdría la pena, queridos hermanos, porque mañana es el turno para ustedes ungirlos, sanarlos en el nombre de Jesús. Valdría la pena pensar, venga, ¿qué puede estar pasando en mi corazón? ¿De qué está lleno mi corazón que no hay espacio para que entre Jesús? Y entonces escuchemos lo que puede haber en nuestro corazón, hermanos. Resentimiento, rencor, egoísmo, vicios, mentiras. Y cada vez que el Señor toca la puerta de nuestro corazón, inmediatamente tenemos un no, por ahora no, todavía no, más adelante, posiblemente en otra oportunidad. Pero ¿por qué no permitir que nuestra vida sea diferente de ahora en adelante, hermanos? Permitir al Señor, saca todo esto que hay en mí, Dios. Quítame todo esto, Dios, que tengo. Porque, escúcheme, no sé si alguna vez usted se ha planteado, ¿por qué no me puedo comprometer más con Dios? ¿Por qué no siento más necesidad de Dios? ¿Por qué no me gusta ir más a la iglesia? ¿Por qué cuando la iglesia quiere entregarme un cargo, una responsabilidad, no, después, no, por ahora no? ¿Por qué no siento ese amor, ese deseo, ese anhelo por estar en la casa de Dios? ¿Por qué cuando invitan a una campaña, una vigilia, por qué no? ¿Por qué no me gusta levantarme en la mañana temprano, orar? ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque mi corazón está lleno. Y lo alimento con las cosas de la carne, películas. Y eso lo vamos a hablar más adelante. Y nuestro corazón está lleno. Y cuando el Señor toca, tiene que pasar de largo, porque nuestro corazón está lleno. Entonces, en resumen, queridos hermanos, le hablo hoy a los sacerdotes del hogar. Jugamos un papel muy importante en el cumplimiento de la principal profecía, la salvación mía y la de mi familia. Cuando Dios le pidió a Noé que hiciera el arca, Noé dice que lo hizo, pero había una razón, y el versículo 17 del capítulo 6 nos da cuál fue la motivación de Noé. El Señor dijo: te voy a salvar a ti, salvaré a tu esposa, a tus hijos y a las esposas de tus hijos. Y Dios le cumplió. Escúchenme bien, mis apreciados. Todo lo que se está jugando en este escenario, todo lo que se está jugando, hermanos, es la vida eterna suya y la vida eterna de las personas que usted más ama. Mire, yo cuando me siento, hermanos, en mis momentos profundos de reflexión y digo, ¿por qué Dios me puso de pastor, hermanos? Y yo se los confieso con todo mi corazón hoy. Llevo 18 años pastoreando, crecí en la iglesia y le decía anoche al pastor Augusto, si hoy día en toda mi conciencia me dijeran, pastor, o volvieran a ser, yo no escogería volver a ser pastor, hermanos. Esto es difícil, muy complicado. Es un asunto, hermanos, todo el tiempo
no hay descanso, no, yo puedo estar de vacaciones, pero igual, o sea, es una cosa, hermanos, que mi vida es el ministerio, o sea, no, yo no puedo decir ahorita, listo, me quito la corbata, llego al hotel, dejo de ser pastor, ya. Yo llevo mi vestidura de pastor, así sea, ya está el pastor que está aquí también, ¿cierto, pastor? ¿Usted se jubiló y sigue siendo pastor, sí o no? No nos quitamos esto, es toda la vida, hermanos, es más allá de lo que usted se imagina, el peso es más grande de lo que usted se imagina. Y yo digo, Dios, ¿para qué me colocó esto? ¿Y sabe qué me dice Dios? Es que yo lo quiero salvar. Y la única manera para poderlo salvar es colocándolo a ser pastor. Y si no lo pongo a ser pastor, usted me pierde. Es por la misericordia de Dios. No crea que yo soy pastor por mi dones, mi sal. No. Augusto, no se crea que usted es pastor porque usted. No, mijito. Dios nos colocó de pastores, pastor. Porque si no nos coloca a ser pastores, nos perdemos, hermanos. Así es. Porque esa es la gran promesa de Dios, hermanos. Su salvación, la suya y la de su familia. Pero para esto necesitamos darle espacio a Jesús en nuestro corazón. Para esto necesitamos dejar que Dios realmente gobierne nuestra vida, hermanos. Por eso mañana queremos orar por ustedes colocando ese aceite especial, hermanos. No porque hay poder en mis manos. No hay poder en el aceite, hermanos. Este aceite es un aceite especial, un aceite de olivo. Y de hecho este que traigo me lo regaló alguien muy especial. Lo trajeron de allá de Jerusalén. Extracto puro de oliva. Pero en sí es aceite. Solo que es un aceite dedicado especialmente para esto y es símbolo del Espíritu Santo. Pero el poder está en Jesús, hermano. Así que yo quiero invitarle a usted, hermano, ore a Dios. Y si usted mañana desea decirle, Señor, mira, tú sabes, me conoces muy bien. Y sabes de mi vida como nadie. Y no de la vida que todos conocen, sabe de mi vida íntima. Y tú sabes que no están bien las cosas. Yo necesito que me sanes. Quiero caminar contigo, realmente. Quiero ser un sacerdote que te represente en mi hogar. Amén. Quiero, Señor, ser tu imagen en mi casa. Y que si habrá un lugar donde usted pueda ser un buen cristiano, no acá en la iglesia, hermanos, donde lo deben reconocer como el mejor cristiano, como el hombre de Dios, es en su hogar, su esposa y sus niños. Es allí donde lo deben ver como un hombre de Dios. Acá, hermanos, no hay problema. Nos podemos equivocar. Yo, hermanos, porque uno se equivoca, las apariencias se engañan. Cuando pasó la hermana a cantar el especial, yo salí para afuera. La hermana canta. Pero cuando abrió la boca, yo me tuve que entrar y le dije al hermano, canta hermoso. Ministra la hermana con su voz. Que Dios la bendiga, hermana. Gracias. Que Dios la bendiga, ministra. Y a los años que tiene ya la hermana y ministra con su voz. Así que usted puede juzgarlo, hermano. Pero escuchaos. Que Dios nos bendiga, hermanos, y que podamos cumplir. Amén. Así que, hermanos, en este momento ahora quiero invitar a las hermanas que quieren de corazón. Como lo dijimos ayer, dice que Elizabeth, a pesar de no tener hijos, hermanos, aunque el tiempo se había pasado, no dejó de creer en el Señor. Y la Virgen María, hermanos, estaba tan dispuesta. Haga con tu sierva tu voluntad. Amén. Y cumplió un papel muy importante en el escenario de la humanidad. Una, la mamá de Juan el Bautista; la otra, la mamá de Jesús. Dios también la necesita a usted para cumplir la profecía en su hogar de la salvación de su familia. Pero ayer dijimos, hermanos, que lo que hay en nuestro corazón alcanza 3 metros a la redonda. Si usted está en este momento experimentando resentimiento, rencor, odio, eso es lo que le está transmitiendo a las personas que más cerca están de usted. A su esposo, con el que usted duerme, a sus niños que usted abraza. Eso es lo que usted está transmitiendo. Y miren, uno como pastor cuando está en el club de conquistadores o cuando está con los niños, literalmente, hermanos, nuestros hijos son el vivo reflejo de nosotros. Y lo más preocupante es que lo más negativo de nosotros es lo que más reciben ellos, hermanos. Ya digo, yo por lo menos cuando veo niños que son así inquietos y pelean un poco eso, y uno dice, ¿de quién es el hijo? Ah, no, tal cual papá, tal hijo. Ustedes han escuchado ese dicho. Así.
Y yo no quiero que lo malo mío se le pegue a mis hijos, que al contrario, mis hijos me admiren y se les pegue lo bueno, hermano, porque eso es lo que se trata. Así que quiero preguntar si hay alguna hermana que vino hoy dispuesta a colocar su corazón delante del Señor sana, no solo espiritualmente, sino también emocionalmente y físicamente. Hay una hermana, vengan acá adelante, hermanos. Y hoy los hermanos se van a estar ahí, tranquilos, van a estar ustedes ahí. Yo quiero invitar al pastor Augusto que me acompañe y al pastor, vengan los pastores, vengan a responder, me van a acompañar a colocar el aceite. Porque, hermanos, miren, no son nuestras manos, no hay nada en nuestras manos. ¿Tiene el especial mañana? No hay, ¿tiene el especial mañana? Es un símbolo. Chulada. Ese es el poder de Jesús. Miren, yo, ¿cómo les digo, hermano? Que para mí esto no es solo un momento, ¿no? Para mí esto no es esto es un momento muy solemne. Yo creo en lo que el Señor dejó planteado en su palabra. Siempre cargo este aceite, hermanos, y no tengo el cálculo exacto de cuántas personas Dios me ha permitido colocar este aceite en su cabeza. Pero creo que si el Señor lo dejó, y si nos lo dejó en su palabra, con dos promesas, sanidad y perdón de los pecados, yo creo que Dios hace eso. Yo no conozco la vida de ninguna de ustedes, hermanos. No sé qué enfermedad tiene usted. No sé qué pecados tiene usted. Pero le puedo asegurar esta noche que en el nombre de Jesucristo, si usted cree, el Señor le cumplirá dos promesas. Sanará todas sus enfermedades y además perdonará todos sus pecados. Cuando usted salga por esa puerta, dele gracias a Dios y declárese en sanidad. No porque yo lo estoy diciendo, no porque con los pastores colocamos nuestras manos sobre ustedes, porque Dios lo prometió. Y ya nos dimos cuenta hoy que Dios siempre cumplirá todas sus promesas. Y este es el regalo que Dios dio para nosotros. Entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera. Con los pastores, nos vamos a hacer, ustedes van a estar ahí. Nosotros nos vamos a acercar a ustedes, yo voy a iniciar la oración. Y nos vamos a sí, pastor, venga. Nosotros nos vamos a acercar a ustedes, vamos a hacer una oración corta y le vamos a imponer nuestras manos con el aceite. Y luego, si usted desea sentarse, pero vamos a hacer silencio, este momento es muy solemne, reverente, los hermanos van a estar orando ahí. Y usted cuando le reciba el aceite puede ir a sentarse y esperamos a que todos hayamos orado. ¿Está bien? Voy a iniciar la oración y luego vamos a iniciar con los pastores. Oremos. Señor, mira, aquí está la cama de tu iglesia, Señor. Estamos como pastores, como siervos, Dios. Nosotros no tenemos nada especial, al contrario, presentamos nuestras manos delante de ti como manos pecadoras, Dios. Pero hoy queremos hacer uso a una fórmula. Este aceite es un aceite especial, Dios, extracto de la oliva puro, que colocaremos sobre la cabeza de nuestras hermanas, en respuesta a una promesa que tú nos hiciste, Señor, que si alguien de tu pueblo estaba enfermo, que colocáramos de este aceite en oración, y su enfermedad y sus pecados les serían perdonados, Dios. Así que bajo esa promesa impondremos este aceite en cada una de ellas. Oh Dios, toma este momento espiritual, que tu espíritu recorra cada centímetro, cada órgano de su cuerpo, cada emoción, y que hoy en este lugar tengamos libertad para la honra y la gloria del Señor Jesús. Así que úsanos como tus siervos. Vamos a avanzar, pastores.
¿Qué onda, veo? Tiempo no verlo, hermano. Y aquí, estoy aquí, jovenazo. Dale, va a llegar. Tiempo no verlo. Igualmente, gracias. ¿Cómo estamos? Mañana, protección. Te acostumbraste, ¿no? Sí. Ya el cuerpo ya me levanto a las 3, a las 4. Llego a las 6:30. ¿Dónde es que van baja? Allá está horrible. Después del camino. Son 1:45. 3 viajes en el día. A las 5 ya está. Yo allá me fui con un amigo de Nicaragua, Carlos Sánchez, de Monterrey aquí. Pero en la noche iba a los días así, ¿no? El apellido Cantín, y luego Napoleón le dijo, hey, Cantín, no digo bien, me dijo. Era para allá, mañana me toca a nosotros, mira. Ah, bueno. Me toca, ¿no? El asistillo, ¿no? Le rico el aceite. Aquí en la... Mañana que le traigan un chorro. ¿Ah? Una regadera. Estoy grabando. Ahorita ya. Ya, si quieres me apagas ya.